If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. Y ya fue radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el documento en el que el grupo de congresistas que viajaron a Washington presentan queja formal y piden amparar sus derechos políticos y su libertad de conciencia y religiosa por cuenta de la persecución política llevada a cabo por el presidente Gustavo Petro. Andrés Carmona. Camila, muy buenas tardes. No se trata solo de un documento, se trata de 3 documentos que fueron radicados hace pocos minutos ante la mesa directiva, ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primer documento fue radicado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, junto con la senadora Lorena Ríos. En ellos apelan a la persecución política y a los ataques a la libertad religiosa que habría proferido el presidente Gustavo Petro en medio de todas estas críticas por el hundimiento de la reforma laboral, pero también por otros aspectos como el ocurrido ayer en el Consejo de Ministros. El segundo documento fue radicado por los 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado que hundieron la reforma laboral. Especifican y piden medidas cautelares frente a una grave situación de vida y de seguridad, también por los ataques y lo que consideran amenazas del primer mandatario. El tercer documento está presentado por Cambio Radical a través de sus delegados en Washington en estos momentos, la representante Carolina Arbeláez y el senador Carlos Abraham Jiménez, y en ellos detallan también los ataques no solo al partido, sino también a su líder natural, Germán Vargas Lleras, y al hermano del ex vicepresidente, el doctor Enrique Vargas Lleras, ya que también hace parte de la mesa o del grupo directivo del partido Cambio Radical, por lo que también piden medidas cautelares. Estos son los 3 documentos que hasta el momento se han conocido de quejas y reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Andrés Carmona. Y vamos al Congreso de la República porque avanza a esta hora el debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara. A la canciller Laura Sarabia, los congresistas le reclaman por las relaciones con los Estados Unidos y también por Venezuela y por una ausencia en las respuestas sobre los planes de política exterior del gobierno nacional. Caterina Ávila. El reclamo de los congresistas en este debate es que no hay una estrategia clara ni coherente de cara a la política exterior, pero además expresan la preocupación por la ausencia de datos y cifras claras en las respuestas de la Cancillería a un cuestionario con más de 70 preguntas de la comisión. Esto dijo la representante Luz Pastrana a la canciller Laura Sarabia. Señora canciller, las respuestas que nos envían a estas 2 proposiciones son muy generales, no son puntuales. No hay datos, no hay estadística, no hay cifras. Esperamos no necesitar de polígrafo para que su señoría nos dé respuestas claras. Realmente lo esperamos. En la respuesta número 1 de la proposición número 40 dicen que hay unos temas prioritarios de la política exterior, pero ¿cómo se ha avanzado? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la estadística? Es que nosotros no necesitamos que nos digan que hay unos temas prioritarios, claro. Drogas, seguridad, transición energética, cambio climático, eso lo sabemos.
Es que eso lo sabemos. Pero también hay preocupación por las relaciones con Estados Unidos y Venezuela y por los nombramientos diplomáticos del gobierno. Según cifras que entregaron los citantes de este debate, 3 de cada 10 embajadores en 2024 fueron de carrera diplomática y mujeres, solo el 29.23%, pero además hay 51 demandas de nulidad electoral de nombramientos diplomáticos de la Cancillería, de las cuales se han declarado en nulidad 21. Para los congresistas, eso es un desgaste para el aparato judicial. Y este es un tema del que hemos hablado en varias oportunidades en estos micrófonos, y es cómo en Colombia siguen cayendo los nacimientos. El año pasado nacieron 444.000 bebés. Esto representa una reducción, ojo a la cifra, de 32.7% frente al 2024. Las mujeres están teniendo... Frente al 2015, perdón. Sí. Frente al 2000, es que me aparece 2025 aquí. El error fue mío. Frente al 2015, las mujeres están, Marcela, teniendo hijos cada vez más mayores y con una media de edad de 27 años. En promedio, las mujeres están siendo mamás a los 27 años en Colombia. Pues Camila, comencemos hablando de que la tasa de fecundidad en Colombia, es decir, la frecuencia de los nacimientos, es la más baja de los últimos 20 años. En 2005, por cada 1.000 mujeres en edad fértil, nacían aproximadamente unos 64 niños, pero para el año pasado eso cayó a 32. Además, como usted bien lo menciona, las mujeres cada vez están retrasando más los nacimientos. Según el DANE, es en las mujeres mayores de 35 años donde hemos visto menores caídas de la tasa de nacimiento. También hay que decir que las mujeres en promedio están teniendo bebés a los 27 años y su primer hijo nace cerca de los 24 años. Hay varios departamentos que encabezaron las caídas de los nacimientos el año pasado. Lo voy a mencionar: Atlántico, Amazonas, Magdalena, Chocó y Tolima, donde la caída de los últimos años, desde la pandemia para acá, supera el 30%. Según el DANE, los nacimientos en Colombia se redujeron 13.7% el año pasado y más de un 32% si nos comparamos con el año 2015. Se ha acelerado la caída de los nacimientos desde la pandemia. Gracias, Marcela. Noticia importante: en Bogotá fue capturado en las últimas horas el llamado terror de los buses de la SITP en el sur de la capital del país. Se trata de un joven de apenas 20 años que ya tenía como costumbre subirse a los buses y amenazar a los conductores y también a los pasajeros para atracarlos. Felipe García. Hola, pues fue capturado en las últimas horas en operativos en Ciudad Bolívar un peligroso delincuente considerado como el terror de los buses del SITP. Este hombre ya tenía de costumbre subirse a los vehículos del Sistema Integrado de Transporte con armas blancas para intimidar a las víctimas y robarles sus pertenencias. Este joven de apenas 20 años ya incluso tenía antecedentes por robo y otros delitos. El último hecho violento ocurrió en el barrio Altos de Jalisco, donde patrulleros fueron alertados por ciudadanos sobre un atraco en un bus del SITP. Según los testigos, fueron 2 hombres los que intimidaron con cuchillos a 3 mujeres para robarles sus pertenencias y luego huyeron del lugar. Según la policía, el capturado ya había sido arrestado en 2 oportunidades por hurto y además tenía anotaciones por lesiones personales y violencia intrafamiliar. Esta vez un juez finalmente lo envió a la cárcel. Y 9 de los 13 presuntos integrantes de la banda de los Rolex, señalada por robar relojes de alta gama en Bogotá y en Medellín, fueron puestos en libertad por un juez que argumentó que no representaban un peligro para la sociedad. La Fiscalía interpuso un recurso de apelación. Juan Esteban Quintero. En una de las investigaciones más resaltadas por la policía en los últimos meses, el 13 de marzo se anunció la captura de 3 integrantes de los Rolex, una banda delincuencial que delinquía en Bogotá y Medellín. De manera preliminar, la Fiscalía anunció que 9 de los capturados eran señalados como coordinadores de esta red criminal que robaba relojes de alta gama y también joyería. Así lo detalló la fiscal en las audiencias. En estos lugares antes mencionados, estos sujetos se hacen pasar como compradores de artículos mientras identifican a su víctima y comienzan nuevamente el seguimiento en vehículos y motocicletas hasta lograr cometer el hurto de los elementos que tengan puestos estas personas, en especial relojes de alta gama. Sin embargo, el juez 74 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá consideró que solo uno de los capturados debía ir a prisión debido al riesgo de que pudiera registrarse una continuidad delictiva. 9 de ellos fueron dejados en libertad. Cabe agregar que por esta decisión la Fiscalía interpuso un recurso de apelación.
Y vamos ahora al departamento de Antioquia. Hay preocupación porque el 74% de los casos de violencia sexual contra menores suceden al interior de los hogares en la ciudad de Medellín. Héctor David Santamaría. Según la alcaldía de Medellín, durante 2025 ya se han reportado 1.517 violencias en el contexto familiar. 687 de las víctimas son niños y adolescentes, 830 son adultos. Además, se han reportado 749 violencias sexuales. La mayoría de las víctimas de delitos siguen siendo los menores de edad, quienes representan el 79% de los casos. Sin embargo, es importante decir que los niños son el 21% de todo el número que se tiene hasta el momento. Margarita María Gómez, primera dama, se refirió al tema. El 74% de los casos suceden en la vivienda de los niños y adolescentes. ¿Quiere decir eso que ellos están siendo vulnerados por ese círculo cercano? Adicionalmente, este año 92 menores son víctimas de violencia sexual, están en procesos terapéuticos acompañados por la administración municipal. Y en Santander se vienen presentando constantes combates entre el ejército y el ELN en la zona del Magdalena Medio. Las autoridades confirmaron que un soldado resultó herido y fue trasladado a un centro clínico de Bucaramanga. La ofensiva militar contra ese grupo armado ilegal se registró en el corregimiento de Ciénaga de Opón. Javier Rodríguez. Producto de los combates entre el ejército y el ELN en la zona de Ciénaga del Opón, en Santander, un soldado resultó herido. Así lo confirmó el gobernador Juvenal Díaz, quien indicó que los enfrentamientos se dieron exactamente en una zona rural entre los municipios de Cimitarra y Barranca Bermeja. Es un grupito del ELN que nosotros hemos venido denunciando, al que la policía le ha hecho inteligencia, el Ejército Nacional le ha hecho operaciones. Hubo un combate, ahí lamentablemente resultó un soldado herido. Los combates en esta región de Santander completan 2 semanas. Las autoridades informaron además que fueron incautados material de guerra y de intendencia del ELN que opera en límites entre Santander y Antioquia. Y 45 cuerpos de personas que pudieron ser víctimas del conflicto armado en la época de violencia más fuerte en el departamento del Meta fueron recuperados por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Luego de más de 30 días de labores de investigación, hombres y mujeres de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recuperaron 45 cuerpos del cementerio de Fuente de Oro Meta. Los cuerpos hallados estarían relacionados con hechos del conflicto armado entre los años de 1995 y 2006, época con mayor violencia en el departamento. Además, se cree que la mayoría de los cuerpos serían de personas de otras regiones del país. Al respecto, Juan Camilo Patiño, antropólogo forense. Personas que provenían de otros departamentos como Antioquia, el Urabá y Tolima. Eso también puede ser un ejemplo, una explicación de por qué estas personas nunca llegaron a ser identificadas o reconocidas por los familiares. De los 45 cuerpos, 3 son de mujeres y el resto de hombres. La idea es que las personas que tengan familiares desaparecidos para esa época puedan comunicarse y saber si alguno de esos cuerpos es de su familia. La noticia internacional. En el mundo, la portavoz de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Sanita Hiper, afirmó que la retirada de todas las fuerzas rusas de Ucrania sería uno de los requisitos principales para levantar o modificar las sanciones contra Rusia. Esta afirmación responde a un acuerdo alcanzado ayer entre Rusia y Ucrania, en el que Estados Unidos, que estaba mediando para alcanzar este pacto, afirmó que intervendría para que se levantaran una serie de restricciones sobre Rusia si se comprometía a detener los ataques contra Ucrania en el Mar Negro. Esta mañana, el Kremlin insistió en que deben cumplirse una serie de condiciones antes de que entre en vigor esa tregua. El pacto también incluye un alto al fuego a las infraestructuras energéticas durante 30 días. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se refirió a los bombardeos rusos de anoche contra varias ciudades ucranianas y afirmó que lanzar ataques a gran escala después de las negociaciones de alto al fuego es una clara señal de que Moscú no busca una paz real. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Bogotá y es que hoy se realizará el clásico capitalino número 320 de la Liga Colombiana. A las 8:30 Millonarios oficiará de local y recibirá a Santa Fe, dándole vida a una nueva edición que tuvo su último enfrentamiento el pasado sábado con victoria 3-2 a favor del conjunto cardenal. Este juego será válido por la fecha 17 y está adelantado debido a que durante la fecha en que se debería realizar se realizará el concierto de Maluma en Bogotá y no se podrá utilizar el Campín. Para este partido Millonarios presentará novedades. Hace minutos el embajador oficializó la lesión de Santiago Jordana, quien presenta una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y será reemplazado por Neisser Villarreal, la estrella de la selección Colombia Sub-20. De igual manera, David González estará dirigiendo en el banco de suplentes, pues Di Mayor le levantó la sanción que tenía. Además del clásico capitalino, hoy también jugarán Alianza contra Fortaleza a las 4 de la tarde y a las 6:30 Junior recibirá al Unión Magdalena.
Las principales tendencias en redes sociales. Personal ninguna. Trabajamos y el equipo menos. Trabajamos por el triunfo, corrimos, dimos los 90 minutos, intentamos, entraron dos, fallamos otras, como todo equipo falla. A esta hora numeral, John Durán es tendencia en X con más de 55.000 menciones y todo por estas respuestas a los periodistas que le preguntaron por su desempeño con la Selección Colombia ante Paraguay. En las redes sociales cuestionan al delantero paisa por sus declaraciones tras el encuentro con los guaraníes. Poca humildad, qué falta de autocrítica y a quién le ha ganado son los comentarios de los hinchas en las diferentes plataformas digitales. Aunque hay aficionados que lo defienden y que defienden su actitud y su compromiso en la cancha con la tricolor, lo cierto es que no es la primera vez que el atacante está envuelto en polémicas por sus palabras. A muchos les parece arrogante y hasta agrandado. Recuerde que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en bluradio.com. Boombox. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.